Él vino sin un gran anuncio. No hubo trompetas doradas. Ningún guardia real se puso en posición de firmes. El mundo había esperado a un rey, un salvador, por miles de años. Los profetas habían hablado de su venida. La esperanza era una pequeña llama parpadeando en el corazón de muchos. Ellos esperaban un guerrero poderoso en un caballo fuerte. Buscaban un gobernante que se sentara en un trono de oro. Pero el plan de Dios era diferente. Su plan era mejor. Era un plan nacido de la humildad y un amor inmenso. Un plan para mostrar que la grandeza no se encuentra en el poder, sino en el servicio. El viaje comenzó en un pequeño y polvoriento pueblo llamado Belén. Una joven llamada María y su esposo, José, viajaron allí, cansados de su larga caminata. No había lugar para ellos en la posada. Ni una sola puerta se abrió a la mujer que llevaba al Hijo de Dios, así que encontraron refugio donde dormían los animales. En un humilde establo, rodeados por los suaves sonidos de ovejas y burros, la tan esperada promesa se cumplió. El Rey de toda la creación entró al mundo no en un palacio, sino en un pesebre. Era una cama de heno para aquel que hizo las estrellas. Este humilde comienzo fue un mensaje en sí mismo. Le dijo al mundo algo profundo sobre Dios. Él no vino primero a los poderosos o a los ricos. Él vino a los sencillos, a los ignorados, a los humildes. Los primeros en escuchar las buenas noticias no fueron reyes ni sacerdotes, sino pastores que cuidaban sus rebaños en los campos por la noche. Un ejército de ángeles llenó el cielo, cantando alabanzas a Dios y anunciando el nacimiento del Salvador. Esto mostró que Dios ve los corazones de las personas, no su estatus. Su amor es para todos, especialmente para aquellos que se sienten pequeños y olvidados. En este nacimiento tranquilo y sencillo, Dios nos estaba mostrando su corazón. Nos estaba mostrando que Él entiende nuestras vidas. Él entiende lo que es ser pasado por alto. Él entiende lo que es no tener a dónde ir. Desde su primer aliento, Jesús se estaba conectando con la humanidad de la manera más profunda. Él eligió un camino de humildad para mostrarnos el camino. La historia más grande jamás contada comenzó en el más tranquilo de los lugares, un poderoso recordatorio de que la fuerza de Dios a menudo se encuentra en la gentileza, y su gloria se revela en el amor, no en el esplendor terrenal. Jesús creció en un pueblo llamado Nazaret. Era un lugar sencillo, un pueblo del que la gente no esperaba mucho. Él era hijo de un carpintero. Probablemente aprendió el oficio de su padre terrenal, José. Habría jugado en las calles polvorientas como los otros niños. Habría aprendido a leer las sagradas escrituras. Desde afuera, él podría haber parecido un niño común, pero incluso en su juventud, había algo diferente en él. Había una sabiduría en sus ojos que iba más allá de sus años. Una fuerza tranquila irradiaba de él, un sentido de propósito que lo distinguía. Cuando él tenía solo 12 años, su familia fue a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Era una ciudad concurrida y llena de gente. En el viaje de regreso a casa, María y José se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. El pánico debió haber llenado sus corazones. Lo buscaron durante 3 largos días. Buscaron entre sus parientes y amigos, pero no lo encontraron en ninguna parte. Imaginen su preocupación, el miedo que debió haberlos invadido mientras desandaban sus pasos de regreso a la gran ciudad. Estaban buscando a su hijo, un niño que era mucho más que solo su hijo. Finalmente lo encontraron en el templo. Él no estaba perdido ni asustado. Estaba sentado entre los maestros más eruditos de la ley. Los estaba escuchando, les estaba haciendo preguntas. Los hombres sabios estaban asombrados. Este joven entendía las escrituras de una manera que nunca habían visto. Sus preguntas eran profundas, su comprensión era profunda. Cuando su madre, María, le preguntó por qué los había preocupado tanto, su respuesta fue amable pero clara. Él dijo, ¿no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Él ya conocía su propósito. Él conocía su misión. Este momento en el templo fue un vislumbre del hombre en quien se convertiría. Mostró que su conexión con su Padre Celestial era su verdadera guía. Honró a sus padres terrenales, pero su primera lealtad era a Dios. Regresó a Nazaret con María y José y les fue obediente. Creció en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Su infancia fue una preparación tranquila para la misión más importante de la historia. Estaba aprendiendo, creciendo y esperando el momento adecuado para comenzar su ministerio público. Un ministerio que cambiaría el mundo para siempre.
Años pasaron en la tranquila Nazaret. El niño se hizo hombre. Trabajó con madera, construyendo y reparando cosas con sus manos. Pero su verdadero llamado era construir y reparar corazones humanos. El tiempo para su misión pública finalmente llegó. No comenzó con una gran ceremonia, sino en el río Jordán. Un hombre llamado Juan el Bautista estaba predicando allí. Era una voz que clamaba en el desierto, llamando a la gente a arrepentirse de sus pecados y a preparar el camino para el Señor. Multitudes acudían a él, y él los bautizaba en el río como señal de su nuevo compromiso. Un día, Jesús vino de Galilea para ser bautizado por Juan. Juan quedó asombrado. Él sabía quién era Jesús. Dijo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Juan entendió que Jesús era sin pecado. Él no necesitaba ser bautizado para arrepentimiento, pero Jesús insistió. Dijo que era necesario para cumplir toda justicia. En este acto, Jesús mostró su perfecta obediencia al plan de Dios. Se identificó con las mismas personas que vino a salvar. Se humilló, entrando al agua junto a los pecadores, aunque él era sin pecado. Nos estaba mostrando el camino de la humildad y la obediencia. Cuando Jesús salió del agua, algo asombroso sucedió. Los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma. Y una voz del cielo habló, una voz llena de amor y aprobación. La voz era Dios Padre, y él dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este fue el momento que el mundo había estado esperando. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue revelada. El carpintero de Nazaret fue declarado públicamente el Cristo, el Mesías, el amado Hijo de Dios. Su vida privada había terminado. Su ministerio público estaba a punto de comenzar. Esta unción en el río Jordán fue su inauguración oficial. Ahora estaba empoderado por el Espíritu Santo para la obra que le esperaba. Su bautismo no fue para la limpieza del pecado, sino para la consagración a su misión. Fue un hermoso ejemplo para todos nosotros. Mostró su compromiso de hacer la voluntad de su Padre completamente. Fue un momento santo, un punto de inflexión en la historia. Los años de quietud habían terminado. El Hijo de Dios estaba ahora listo para entrar en la escena mundial y comenzar su viaje de amor, enseñanza y milagros. Inmediatamente después del glorioso momento de su bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Él pasó del agua del Jordán al desierto seco y árido. Esto parece extraño, ¿no es así? Después de una unción tan poderosa, uno esperaría una celebración. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Antes de la victoria de su ministerio público, tenía que haber una prueba privada. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches, él ayunó. Estaba solo, hambriento y físicamente débil. Fue entonces cuando el tentador vino a él, en su momento más vulnerable. La primera tentación del diablo fue dirigida al hambre física de Jesús. Él dijo: «Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan». Fue un ataque sutil. El diablo estaba cuestionando su identidad y tentándolo a usar su poder divino para sus propias necesidades. Pero la respuesta de Jesús fue firme. Él citó las Escrituras, diciendo: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Nos estaba enseñando que nuestras necesidades espirituales son más importantes que las físicas. La obediencia a Dios es nuestra verdadera fuente de vida, más esencial que la comida misma. Luego, el diablo lo llevó al punto más alto del templo en Jerusalén. Desafió a Jesús a probar su divinidad de una manera espectacular. «Si eres hijo de Dios, tírate abajo», dijo el tentador, incluso citando las Escrituras él mismo. Prometió que los ángeles lo atraparían. Era una tentación a la soberbia, un desafío a forzar la mano de Dios y crear un espectáculo público. Pero Jesús no cayó en ella. Respondió de nuevo con las Escrituras: «No tentarás al Señor tu Dios». Él mostró que la verdadera fe confía en el tiempo y el plan de Dios, y no exige señales sensacionales. Finalmente, el diablo ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria. Todo lo que tenía que hacer era inclinarse y adorarlo. Era la tentación máxima: poder, gloria y un camino fácil para gobernar el mundo, evitando el dolor de la cruz. Pero la respuesta de Jesús fue rápida y poderosa. «Vete, Satanás», él ordenó, «porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Él eligió el camino de la obediencia y el sacrificio sobre el camino del poder mundano.
pasó la prueba. Al resistir la tentación, Jesús nos mostró que es posible vencer el mal confiando en la palabra de Dios y permaneciendo obedientes a su voluntad. Después de su victoria en el desierto, Jesús comenzó su ministerio público. Fue, honestamente, un ministerio como ningún otro que el mundo hubiera visto jamás. Fue un torbellino de compasión, sanación y enseñanza. Él no estableció su cuartel general en un palacio o en un gran templo. En cambio, caminó por los caminos polvorientos de Galilea. Él fue a la gente donde estaban. Buscó a los olvidados, a los quebrantados y a los marginados. Su corazón se conmovió con compasión por las multitudes porque eran como ovejas sin pastor. Él vio su dolor, su confusión y su profunda necesidad de un Salvador. Él enseñaba con una autoridad que asombraba a todos. No solo repetía leyes antiguas, él explicaba el corazón de Dios. A menudo usaba historias sencillas llamadas parábolas para enseñar verdades espirituales profundas. Habló de agricultores que sembraban semillas, de una mujer que buscaba una moneda perdida y de un padre que recibía en casa a su hijo rebelde. Estas historias hicieron que el reino de Dios fuera comprensible para todos, desde el humilde pescador hasta el escriba educado. Él invitaba a la gente a ver el mundo de una manera nueva, a ver el amor y la gracia de Dios en la vida cotidiana. Sus palabras eran como agua para un alma sedienta. Su ministerio también fue de profundo amor por los pobres y los marginados. En una sociedad que valoraba el poder y el estatus, Jesús pasaba su tiempo con recaudadores de impuestos, pescadores y aquellos considerados pecadores. Tocó a los leprosos, que se vieron obligados a vivir aislados. Comió con personas que los líderes religiosos despreciaban. Él mostró que nadie estaba fuera del alcance del amor de Dios. Él vio el valor en cada persona. Él enseñó que cuidar a los pobres, a los hambrientos y a los enfermos era lo mismo que cuidarlo a él. Él puso los valores del mundo patas arriba. Pero su ministerio no eran solo palabras, era acción. Él mostró su poder y compasión a través de milagros increíbles. Convirtió el agua en vino en una boda. Calmó una tormenta furiosa con una sola orden. Alimentó a miles de personas con solo unos pocos panes y un par de peces. Estos no eran solo trucos de magia, eran señales, eran ventanas a quién era Él. Mostraron que Él tenía poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad e incluso sobre la muerte misma. Cada milagro fue un acto de amor, una demostración de que el Dios del universo se había acercado para sanar y restaurar su creación. Si tuvieras que reducir todas las enseñanzas de Jesús a su esencia misma, encontrarías dos palabras poderosas: amor y perdón. Estas no eran solo ideas de las que él hablaba, eran la esencia misma de su vida y misión. Cuando un experto religioso le preguntó cuál era el mandamiento más importante, Jesús dio una respuesta clara y hermosa. Dijo que el mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él enseñó que nuestra relación con Dios debe ser de devoción completa y total, un amor que llene cada parte de nuestro ser. Pero no se detuvo allí. Inmediatamente añadió un segundo mandamiento que era igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto fue revolucionario. Él conectó nuestro amor por Dios directamente con nuestro amor por otras personas. No se puede tener uno sin el otro. Este amor no estaba destinado solo a amigos y familiares. Jesús amplió la definición de prójimo para incluir a todos, incluso a nuestros enemigos. Él enseñó a sus seguidores a bendecir a quienes los maldecían y a orar por quienes los lastimaban. Este era un tipo de amor radical, un amor divino que refleja el carácter mismo de Dios. Junto con el amor, el tema del perdón fue central en su mensaje. Contó una parábola sobre un siervo, a quien su rey le perdonó una deuda enorme, pero luego se negó a perdonar a un consiervo una pequeña deuda. La lección de la historia fue poderosa. Porque Dios nos ha perdonado tanto, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Él enseñó a sus discípulos a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Él vinculó nuestra capacidad de recibir el perdón de Dios con nuestra voluntad de extenderlo a quienes nos han ofendido. El perdón rompe el ciclo de amargura y venganza. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, lo vivió. Ofreció perdón a una mujer sorprendida en adulterio, salvándola de la condenación y diciéndole que fuera y no pecara más. En la cruz, mientras moría en agonía, miró a los mismos soldados que lo habían clavado allí y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Este es el ejemplo máximo de perdón. Muestra un amor tan poderoso que puede absorber lo peor del odio humano y responder con misericordia. Su vida es una invitación constante para que vivamos en esta misma gracia, amando y perdonando como hemos sido amados y perdonados. El ministerio de Jesús, lleno de tanto amor y sanación, se dirigió a su doloroso clímax en Jerusalén. Él sabía lo que venía. Les había dicho a sus discípulos que sería traicionado, arrestado y crucificado. Esta era la razón misma por la que había venido a la tierra. No fue un accidente trágico, fue un plan divino. Fue el acto supremo de amor. Durante su última comida con sus discípulos, conocida como la Última Cena, tomó pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Luego tomó una copa de vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Él los estaba preparando para su sacrificio. Después de la comida, él fue a un huerto llamado Getsemaní para orar. El peso del pecado del mundo lo estaba oprimiendo. Su angustia era tan grande que sudaba gotas de sangre. Oró a su Padre: «Si quieres, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Incluso en este momento de agonía inimaginable, su obediencia fue perfecta. Él eligió el camino del sufrimiento porque sabía que era la única manera de salvarnos. Poco después, fue traicionado con un beso por uno de sus propios discípulos, Judas, y arrestado por los guardias del templo. Lo que siguió fue una serie de juicios ilegales, burlas y torturas brutales. Fue golpeado, escupido y una corona de espinas fue presionada sobre su cabeza. Los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia. El gobernador romano, Poncio Pilato, no encontró culpa en él, pero cedió a las demandas de la turba enojada, que gritaba: «¡Crucifíquenlo!». Lo obligaron a cargar su propia pesada cruz de madera por las calles de Jerusalén hasta un monte llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, los soldados clavaron sus manos y pies a la cruz y lo levantaron entre dos criminales. Durante 6 horas, él estuvo allí colgado. La oscuridad cubrió la tierra. Él soportó el dolor físico, la vergüenza y algo mucho peor, la separación espiritual de su Padre mientras tomaba todos nuestros pecados sobre sí mismo. Se convirtió en el sacrificio por toda la maldad de la humanidad. Finalmente, él exclamó: «Consumado es». Con esas palabras, él declaró que su misión de redención estaba completa. El precio por nuestro pecado había sido pagado por completo. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. El Hijo de Dios perfecto y sin pecado murió una muerte de criminal, el acto más grande de amor sacrificial que el universo haya conocido jamás. La muerte de Jesús parecía el final de la historia. Sus seguidores estaban devastados, su esperanza se había desvanecido, su amado Maestro y Señor había muerto. Un hombre bondadoso llamado José de Arimatea bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en lienzos y lo puso en su propio sepulcro nuevo, que estaba tallado en la roca. Una gran piedra fue rodada frente a la entrada para sellarlo. Guardias romanos fueron apostados allí para asegurarse de que nadie pudiera robar el cuerpo. Desde una perspectiva humana, fue una derrota final y aplastante. La luz del mundo se había extinguido. Todo el cielo y la tierra contuvieron la respiración. Durante 3 días, el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro frío y oscuro. Los discípulos se escondieron por miedo. El mundo continuó, sin darse cuenta de la batalla cósmica que se había ganado. Pero la muerte no pudo retener al autor de la vida. La tumba no pudo aprisionar al Rey de la Gloria. Al tercer día, temprano el domingo por la mañana, algo increíble sucedió. Un terremoto sacudió la tierra. Un ángel del Señor descendió del cielo, rodó la enorme piedra y se sentó sobre ella. Los poderosos guardias romanos estaban tan aterrorizados que se desmayaron. Algunas mujeres que eran seguidoras de Jesús, incluyendo a María Magdalena, fueron al sepulcro para ungir su cuerpo con especias. Estaban preocupadas por cómo moverían la piedra. Pero cuando llegaron, vieron que la piedra ya había sido removida. Miraron dentro y vieron que el sepulcro estaba vacío. Jesús no estaba allí. Los ángeles les dijeron la noticia más maravillosa de toda la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El miedo se convirtió en confusión y luego en una alegría increíble. Él estaba vivo.
La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Es la prueba definitiva de que todo lo que Él dijo era verdad. Probó que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Probó que Él había vencido el pecado y la muerte para siempre. Su muerte pagó la pena por nuestros pecados, pero su resurrección garantiza nuestra vida futura. Porque Él resucitó de entre los muertos, nosotros también podemos tener esperanza de vida eterna. El sepulcro vacío no es un símbolo de un final, sino el símbolo definitivo de un nuevo comienzo. Es la gran declaración de victoria de Dios para toda la humanidad. La resurrección lo cambió todo. Transformó a los discípulos temerosos en testigos audaces que difundirían las buenas nuevas hasta los confines de la tierra. El Jesús resucitado se apareció a muchos de sus seguidores durante un periodo de 40 días. Caminó con ellos, habló con ellos e incluso comió con ellos. Consoló sus dudas y los comisionó para continuar su obra. Les dio la gran comisión, ir por todo el mundo y compartir su mensaje de amor, perdón y esperanza. Prometió que estaría con ellos siempre, incluso hasta el fin de los tiempos. La historia de Jesús no termina con su ascensión al cielo. Él no es solo una figura histórica de la que leemos en un libro. Él es el Cristo viviente. Él está vivo hoy. Su poder y amor son tan reales ahora como lo fueron hace 2000 años. Continúa su misión a través de su Espíritu, que vive en los corazones de todos los que creen en Él. Todavía está sanando corazones rotos, perdonando pecados y cambiando vidas. Él es nuestro compañero constante, nuestro abogado ante el Padre y nuestra fuente de fortaleza en tiempos de problemas. Él es la esperanza que nunca se desvanece. La vida y misión de Jesucristo son la historia central de la humanidad. Su humilde nacimiento nos muestra el corazón de Dios. Su vida perfecta nos da un ejemplo a seguir. Sus enseñanzas sobre el amor y el perdón nos muestran una mejor manera de vivir. Su muerte sacrificial en la cruz nos ofrece redención y paz con Dios. Y su resurrección triunfante nos da una esperanza inquebrantable para el futuro. Él es la respuesta a los anhelos más profundos del alma humana. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro ejemplo perfecto y nuestro Salvador eterno. Hoy, en este día, 13 de junio de 2025, el mensaje de Jesús es tan relevante como siempre. En un mundo lleno de incertidumbre y miedo, Él ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. En un mundo lleno de división y odio, Él ofrece un amor que une y sana. Su invitación sigue abierta para todos. Él está a la puerta de nuestros corazones y llama. Para todos los que abren la puerta, Él promete entrar y ser su amigo, su Señor y su esperanza eterna. El viaje de amor y milagros que comenzó en un humilde pesebre continúa hoy en los corazones de millones en todo el mundo.